¿Se visualiza la pantalla, sí, no? Sí, sí se puede ver la pantalla. Ya. A ver, en la ruta de navegación para implementar nuestro HGCI, lo, lo observamos, ¿no? Primeramente, es un caso de negocio, la cual necesitamos para que nos den un WOP, ¿no? Nosotros habíamos presentado un caso de negocio, pero ahora vamos a ver uno más afinado, resumido. Después vamos a ver hoy día el diagnóstico, ¿no? Este es el análisis gap, ¿no? O sea, luego de habernos dado la alta para poder continuar, entonces necesitamos hacer un análisis gap. Necesitamos conocer cuál es esa brecha que necesitamos alcanzar, ¿no? Hay un estado inicial y hay un estado final. La brecha es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que la seguridad de la información esté de acuerdo a lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto B? ¿No? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Entonces, pero primero vamos a revisar el caso de negocio. Entonces, yo he pulido, ¿no? Más o menos el caso de negocio que hemos revisado y lo he estructurado así, más o menos de esta manera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Este es un requerimiento, o sea, perdón, acá está el requerimiento, entonces este es como un TDR, ¿no? El TDR nos dice, ¿no? Necesitamos que una propuesta para que se diseñe, se implemente y se audite un SGCI, ¿no? Entonces acá hay tres, ¿no? Acá hay implementación, ¿no? No, primero es el diseño. Primero es el diseño del SGCI, ¿no? ¿No? Después es la implementación del SGCI. Ahorita vamos a ver qué consiste cada uno, ¿no? Y después es la auditoría interna. Entonces, esta auditoría interna, entonces, más o menos nos solicitan así, ¿no? Nos piden un requerimiento. Este requerimiento por lo general es un TDR para poder participar en una licitación con el Estado o el sector privado. Entonces viene acá el diseño del SGCI. Entonces le enviamos una propuesta, ¿no? Esta es una propuesta, ¿no? Que se le plantea. Se le puede acompañar con el plan de proyecto, pero el plan de proyecto lo vamos a ver después. Vamos a abrir esta propuesta de diseño, ¿no? Para que armen la oferta y la empresa, ¿no? Entonces, esta es una propuesta. Esta es la propuesta de diseño, ¿no? Ok, tenemos tres propuestas, ¿no? ¿En qué consiste la propuesta de diseño, por ejemplo? ¿No? Esta es la estructura, razones del diseño, objetivo del proyecto, entregables, fase del proyecto, recursos y hitos. Las razones principales, esto sí lo habíamos visto. A ver, esta es la fase de diseño. ¿En qué consiste o cuál es la diferencia entre el diseño, entre diseñar e implementar? ¿No? Porque no podemos confundir, ¿no? El diseñar es tener listo, digamos, el inventario de controles que necesito para posteriormente implementarlo, ¿no? Entonces yo para tener listos los controles tengo que pasar por el numeral 4, el numeral 5 y el numeral 6. Bien. Y apoyarme del numeral 7. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las razones para el diseño? Determinar el estado situacional de los controles GAP. Acá en el diseño también se hace un análisis GAP, ¿no? Determinar el estado situacional de los controles GAP, determinar el estado situacional de los procesos de seguridad de información y determinar los controles que se necesitan para implementarlos. Bien. Entonces, en esta fase de diseño, ¿qué consiste? En hacer un análisis GAP. Lo que nosotros estamos viendo es el mapa que se necesita para poder implementar, ¿no? O sea, desarrollar en sí los controles ya. Pero este de acá podremos decir que es parte de la implementación o se puede tomar de forma separada, ¿no? Porque cuando nos dicen, necesito un personal para poder implementar un SGCI. Entonces, ¿qué entendemos por implementar? Es desarrollar los controles administrativos y también los controles técnicos. Pero en otras organizaciones lo dividen, ¿no? Primeramente necesito un proyecto de diseño, después necesito un proyecto de implementación y después un proyecto de auditoría, ¿no? Entonces, en el diseño yo quiero ver cómo está el estado situacional. Hay que tener lo que es como un análisis gap, bien, para determinar los controles que necesito implementarlos, ¿no? No solamente se ve que análisis gap, sino se ve el famoso SOA, ¿no? O la declaración de aplicabilidad, la cual ahí me va a indicar, ¿no?, los controles que necesito implementar. Todavía no los he implementado, pero al menos ya tengo el inventario.
Bien. El objetivo del proyecto, ¿qué queremos lograr? Diseñar los controles administrativos del numeral 4 al numeral 7. Diseñar la metodología de gestión de riesgos, que es parte de los controles administrativos. Diseñar la declaración de aplicabilidad, diseñar los indicadores de gestión. Acá también tiene que ver con temas de métricas. Acá en esta fase de diseño también diseñamos las métricas o los indicadores. Los entregables, por ejemplo, ¿qué entregables tenemos en la fase de diseño? El documento análisis gap e indicadores de gestión. Los documentos relacionados con necesidad y expectativa de las partes interesadas. Los documentos de gestión del alcance, la política de información, la planificación de los objetivos de información y la declaración de aplicabilidad. ¿No? Esta es parte de la implementación, ¿no? Si nosotros esto lo asociamos a nuestra ruta según la 27003, empieza con un business case, después un análisis gap, y ahí viene todo el círculo, ¿no? O sea, eh, toda la elaboración, ¿no? de los documentos, según el ciclo de vida de mejora continua de DEMI, ¿no? Entonces, este proyecto en sí, cuando nos dicen fase de diseño, entonces es porque tenemos que hacer un análisis gap y un análisis de indicadores de gestión. Bien, tenemos que, por ejemplo, desarrollar un documento relacionado con necesidades y expectativas por interesadas en numeral 4, documentación del alcance es 4.3, política de seguridad de información numeral 5, planificación de objetivos de seguridad numeral 6, declaración de propiedad numeral 6. Bien, le ponemos una fecha del diseño del CFCI, qué recursos necesitamos, ¿no? Microsoft Project, plantillas, equipos, correos electrónicos, etc. ¿No? La fase de diseño, un promedio 3 meses. 3 meses, ahí está un aproximado de $3.000 para MIPES y para pymes. Para empresas más grandes podría duplicar o triplicar el monto. Bien. Otros, si necesitamos documentos internos, plantillas estandarizadas que cuestan $1.000, que como soy partner lo tenemos que comprar de Advisera Perú. Bien. Mejor dicho, de Advisera. Ahí está, $1.000. ¿No? Y ahí están los hitos. Se hace primero un análisis gap, indicadores de gestión, individuación de riesgos internos y externos, indicación de requisitos de partes interesadas internas y externas, definición del alcance, la política de información, la gestión de riesgos de esa información y la declaración de aplicabilidad, ¿no? Y acá tenemos ya los controles listos. Todavía no lo hemos implementado, pero ya tenemos listo. Bien, esa es una propuesta de proyecto acá es para diseño, no es para implementación. Ya está mal, acá es para diseño. Diseño y no es 2011, es 2013. ¿Sí? Puede ser 2013, pero puede ser 2022, pero 2013 vamos a ver. Bien. Ahí está. Pero el material del Joint es de 2022. O sea que el examen también viene con la certificación, o sea, viene con es la versión de 2022. ¿Bien? El examen de Joint es 2022. ¿Bien? Esta propuesta puede ser para 2003 o puede ser para 2022. Es indistinto. ¿Bien? Indistinto es. No cambia la estructura, no varía. ¿Bien? Pero es la misma. ¿Bien? 2013 o 2022. Después de la fase de diseño, entonces tenemos que, nos tienen que aprobar el proyecto y todo. Entonces, supongamos que nos han aprobado. Entonces empezamos a diseñar todo eso. Después viene otro proyecto, la implementación. Tenemos la propuesta de implementación del ICGCI. Esa es otra propuesta. ¿Sí? Esa es otra propuesta. Esta es la propuesta de implementación, ¿no? O sea, puede haber un solo proyecto donde nos pueden indicar, ¿sabes qué? Quiero que me implementes. Entonces nosotros lo entendemos como fase de diseño y fase de implementación. O pueden haber otros proyectos en los cuales nos indiquen, primero quiero que me diseñes y después quiero que me implementes, ¿no? Aquí es la fase ya de implementación. Bien, entonces acá ponemos las razones por qué queremos implementar. Por ejemplo, queremos participar en investigación con el Estado, cumplir con las exigencias de las partes interesadas internas y externas, fidelizar a nuestros clientes, cumplir con los requisitos de la seguridad ISO 27001 o 27002, con el marco NIS, controles SIX, ¿no? Permitiendo evitar las interrupciones del negocio. Eso es lo que se quiere evitar.
Razones secundarias: asegurar la buena gestión de los procedimientos y las políticas, asegurar la buena gestión de los procesos y las métricas, y medir el grado de concientización de las partes interesadas en intervenir. Entonces, en sí aquí es tener ya listos los controles, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Obtener la certificación. Con la implementación queremos certificar, o queremos recertificarnos. Aunque con la recertificación es la auditoría interna, ¿no? Acá con la implementación queremos nosotros certificar, debemos que esté listo en el que DGCI. Elevar la calidad de los controles técnicos y de su soporte operacional, aumentar la satisfacción del cliente con los servicios brindados y con su soporte, aumentar la competitividad de la organización. ¿Qué queremos lograr? Disminuir riesgos relacionados con la seguridad de información, asegurar la buena gestión de los procesos y ejecuciones y disminuir costos antes de la implementación, costos después de la implementación. O sea, ahí hay que ver eso, ¿no? Pero la idea es disminuir costos. ¿Bien? El que me ayudar a disminuir costos. Bien. ¿Qué entregables? Los entregables son las acciones, son las políticas, son los planes, son los procedimientos, son los manuales técnicos, son los instructivos, son las cartillas de instrucción. No es la fácil de el GCI, bueno, hay algunas fechas, en 4 meses aproximadamente, ¿no? La implementación para MIPES o para pymes, 4 meses. Si son empresas más grandes, puede ser 8 meses. ¿Bien? Por ejemplo, si nos dicen la planta de la Coca-Cola, la principal, serían 8 hasta 1 año, ¿no? Porque hay muchos procesos de negocio, hay muchos activos, hay mucho personal que entrevistar. Bien, las decisiones pueden demorar un poco porque hay bastante personal. Quizás el comité se integre de 10 personas o 15 personas. Muy bien, este es un monto de $5.000 aproximadamente, ¿no? Para poder implementarlo. Muy bien. Ahí están los hitos, la declaración de confidencialidad. En sí son los controles. Tenemos que tener lista la declaración de confidencialidad, declaración de aceptación de los documentos de GDI, inventario de activos, política de LTI, política y contra el acceso. Estos documentos que están acá son documentos obligatorios, ¿no? Que la norma exige. Procedimiento de seguridad para el departamento del TI, política de desarrollo seguro, utilización de requisitos de seguridad de información. Necesitamos política de seguridad para proveedores, cláusula de seguridad para proveedores y socios, procedimiento para gestión de incidentes, plan de recuperación ante desastres, plan de formación y conciliación y otros documentos que la organización quiera conocer. Eso lo podemos hacer. Muy bien. Entonces, este sí es para la implementación. Este sí es para la implementación. Bien, entonces después pues viene ya el proyecto, otra propuesta, ¿no? La propuesta de auditoría interna. Muy bien. Viene la propuesta de auditoría interna. Esta tenemos una propuesta de auditoría interna. Vamos a compartirlo. A ver. Muy bien. Entonces, esto es cuando ya se tiene implementable el DCI. Su función es, hay que revisar los documentos, ¿no? Para que la empresa, digamos, pueda certificarse también, ¿no? Certificarse o recertificarse. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué necesitamos con la auditoría interna? Mejorar los procedimientos y las políticas, ¿no? Determinar el grado de concientización del personal, analizar los posibles riesgos, verificar el cumplimiento de los requisitos, verificar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Acá el auditor viene y pide una serie de documentos, ¿no? El auditor viene y solicita, ¿no? Yo quiero todos estos documentos, ¿no? Es más, los procedimientos de seguridad de información ya lo tiene conversado con el gerente general o con el representante del comité, ¿no? Para que se revisen o se analicen, ¿no? Se revisen todos esos procedimientos de seguridad de información. Bien, las áreas secundarias: gestionar el desempeño, capacidad y disponibilidad de los documentos existentes, determinar el grado de seguridad de la organización. ¿Qué queremos lograr con la auditoría? Obtener la recertificación. Elevar la calidad de seguridad de la organización. Evaluar las métricas, aumentar la competitividad de la compañía y determinar el grado de madurez de los procedimientos y políticas de un. Eso es muy importante, ¿no? A ver, ¿dónde interviene el auditor interno? Esa es la pregunta, ¿no? Porque nosotros entendemos bien, ¿no? Las fases de diseño, tenemos que tener todo listo para poder, digamos, implementar en la fase de implementación. Muy bien. ¿Y el auditor interviene dónde? Para la revisión de los documentos, para que la empresa se certifique o bien para que se recertifique. Bien, la certificación dura solo 3 años, ¿no? Cuando certifican a las empresas, ¿no? En este caso, Infinity certifica empresas.
después de revisar los documentos, le brinda la certificación internacional, ¿no? A la empresa que desea recertificarse o que desea certificarse. ¿Bien? Entonces, por ese trabajo, por ejemplo, Infinity Ser tiene un precio, ¿no? Como empresa. ¿Bien? Muy bien. Queremos lograr también disminuir los riesgos relacionados con esa información, asegurar el cumplimiento de la ley de protección de los personales, eso es muy importante, asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. ¿Y cuáles son los entregables? El plan de implementación de la auditoría interna, el programa de auditoría interna, procedimiento de auditoría interna, plan de auditoría, la lista de no conformidades, la lista de acciones correctivas, la lista de mejoras y observaciones y el informe de auditoría, ¿no? Generalmente una auditoría dura un mes dura como máximo. ¿Bien? ¿Qué se necesita? Recursos internos, guías, asistentes, gestores, herramientas y equipos. Opcionalmente también, ¿no? Alguna consultoría, ¿verdad? Un mes y un monte de $2.000 para MIPES y para pymes, aproximadamente, ¿no? Para empresas grandes, y es a partir de $4.000 para arriba, por lo general. Costo directo, personal auto, el propio del auditor. Y aquí también se necesita unas plantillas para auditar, ¿no? Aquí se necesita, por ejemplo, unas plantillas para, acá, por ejemplo, vamos a colocar acá, acá se necesita una plantilla, por ejemplo, en la parte inferior. Acá, otros recursos, ¿no? Plantillas para auditoría interna. ISO 27000. Bien. Esa plantilla tiene un precio, cuyo precio es de $500. Bien. Cuyo precio es de $500. Bien. Nosotros somos partners y ahí ven, ¿no? Como hay calorcitos, todos los colorcitos y ahí está propuesto. Pues el proyecto para auditoría interna, ahí está. Muy bien, estas son las propuestas. Podemos adjuntar otros documentos, ¿no? ¿Cuál es la idea cuando hay esta presentación? Convencer al comité. Entonces pueden haber otros documentos adicionales, pueden haber videos, pueden haber audios, ¿no? Puede haber revisión de internet, por ejemplo, ¿no? Mostrar el canal, mostrar los casos de éxito de la empresa, ver videos de entrevistas, ¿no? De a gerentes, la cual ha ido muy bien la implementación. La idea es venderse, ¿no? Una vez que uno se vende, tiene ya el compromiso de la alta dirección, y lo que necesitamos ahora es hacer el análisis GAP. Bien, entonces hay que hacer un análisis GAP. Entonces, para esto del análisis GAP, ¿no? Vamos a revisar dos propuestas. Acá está. Pero ¿qué necesitamos, no? Vamos a ver de manera práctica ya qué es lo que necesitamos para no revisar mucha teoría. Pero al final vamos a revisar la teoría. Pero vamos a ver así de modo práctico el análisis GAP. Bien. Este es un ejemplo de análisis GAP de la versión 2013. ¿No? Es una plantilla. Tiene una historia de implementación de sistemas de gestión de información. ¿No? Bien. O el estado inicial, ¿no? O bien puedo usar esta plantilla, o bien puedo usar, yo me voy a internet y yo puedo decir acá, ¿no? A ver, Visera, análisis GAP, ISO 27001, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo puedo hacer así también, ¿no? Entonces busco acá está, herramienta gratuita para análisis de brecha en 7001. Entonces, esto también es una herramienta gratuita que lo ofrece Visera, ¿no? Para ver, ¿no? Por ejemplo, acá dice, conozca su grado de cumplimiento. Entonces va por cada numeral. Numeral 4, ¿qué necesitamos para análisis GAP? Una serie de preguntas, por ejemplo. Para el 4.1, dice, la organización determina sus fines, los fines de CGCI, y así. La organización determina las cuestiones internas y externas que son pendientes a la finalidad de CGCI, sí. ¿No? O sea, acá en la número 1 necesitamos saber si la organización determina, o sea, cuáles son los objetivos. O sea, si la organización tiene
tiene claro eso, cuáles son los objetivos del SGCI y se lo tiene plasmado en algún documento. El número 2, la organización determina las cuestiones, o sea, si ha realizado o si ha evaluado, ¿no? O si ha identificado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para la finalidad del SGCI. O sea, cuando hablan de cuestiones internas y externas, está hablando de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que nos pueden afectar, ¿no? Si queremos implementar un SGCI? ¿No? Si hay un riesgo la cual nos impide continuar, entonces lo identificamos, ¿no? Bien, y el comité ya va a decidir si continúa o no continúa. Pero acá, por ejemplo, habla de cuestiones internas y externas que son pertinentes para frenar el SGCI. Muy bien. En el número 3, determina la organización cómo las cuestiones internas y externas podrían influenciar en la capacidad del SGCI para conseguir los resultados previstos. Puede influenciar. ¿Por qué? Porque puede haber algún riesgo externo, puede influenciar. Las amenazas, la misma competencia puede influenciar, ¿no? Por ejemplo, la competencia ya tiene implementado su SGCI en el 7001 y nosotros recién estamos implementando o queremos implementar, pero con este análisis gap nos damos cuenta que la misma competencia ya tiene implementado 27001 y ya está empezando por la 21301, ¿no? Entonces está yendo más adelante que nosotros, ¿no? Bien, entonces tenemos que, digamos, ponernos las pilas, ¿no? Para poder alcanzarlos ahí, ¿no? Muy bien. El numeral 4 dice, la organización determina las partes interesadas. Sí. ¿No? ¿Existe la lista de todos los requisitos de la parte interesada? Puede ser sí, puede ser no. Si es no, acá debe haber justificación. Ahí está. Los requisitos son necesidades y expectativas que pueden ser evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa y necesitan ser documentadas. No, vamos a... ¿No? Ahí está. O sea, tengo que poner sí, porque si sale no, no sale un mensaje. Veterinario de alcance, sí, ¿no? Y así para cada uno. Para liderazgo, ¿no? Para liderazgo, y así, ¿no? Muy bien. Requisitos, y acá sería, automáticamente sale, ¿no? Requisitos de programación 11.1. Si yo acá le pongo sí, a ver, debe aumentar abajo. 14.29. O sea, todavía yo tengo que llegar cerca al 100%. Parece que sí, se ajusta continuamente por la mantenencia de unidad, sí. ¿No? O sea, y va aumentando, ¿no? 15.67. O sea, acá es sí o es no. Ahí está. Se asume que cuanto más respuestas sí haya, ¿no? No, ahí está. Va aumentando, ¿no? Va aumentando. Ese es uno. Y al final sale, ¿no? Le pongo mi correo, ¿no? Amador.izarro, gmail.com, ¿no? Y obtengo el análisis y estoy enviando, ¿no? Y voy al correo, no sé cómo ha llegado. Esa es la manera más rápida, ¿no? A ver, aquí, sin alerta, tiene que ir. Alerta, charla, o si no puede ser no, ahí está. Recuerda si se contacto, ya, si no acá puede salir acá, acá. Ah, ahí, no llega acá, ¿no? Bueno, pero debe llegar, seguramente más tarde. Se está procesando seguramente, ¿no? Y de ahí es. Bien, es eso. Es eso. Bien. Y lo otro, y ya es usar las plantillas que tenemos acá listo.
¿no? Acá vamos a usar una, por ejemplo, la de... Esta es la de 2013. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener, digamos, no, para hacer un análisis gap? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, el análisis gap se va a hacer previamente a los controles de gestión y también a los controles técnicos que están acá del anexo A. Y al final salen gráficos, ¿no? Esos salen automáticamente. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas preguntas, ¿no? O, por ejemplo, determinar, ¿no? Necesitamos un modelo de madurez, que es la parte de la calificación. El modelo de madurez generalmente está aquí, está al final, ¿no? Acá está, acá, ¿no? Y necesitamos esto, ¿no? Tenemos 0, no aplicable, el requerimiento o control no se aplica. Este modelo de madurez es para todos los controles administrativos o técnicos, ¿no? Entonces dice acá, no aplicable, el requerimiento o control no aplica, o sea, no es necesario que la organización lo tenga implementado, ¿no? O sea, no va a ser parte del SOA. El no implementado quiere decir que el requerimiento o control no se ha implementado, o sea, sí es parte del SOA, de la declaración de propiedad, pero no se ha implementado por alguna razón, puede ser presupuesto, puede ser tiempo, puede ser que no se tenga lista la persona, no está la persona en ese momento para hacer eso, y cuesta buscarla, ¿no? A la organización. Inicial con el requerimiento o control se ha implementado y ejecuta de manera inicial, ¿no? O sea, se ejecuta de manera, quizás no se ejecuta varias veces, sino una sola vez, ¿no? Pero ahí ya se tiene listo. En el gestionado, pues, que el requerimiento o control se ha implementado y se ejecuta en una frecuencia establecida, o sea, cada cierto tiempo. Acá ya se ejecuta cada cierto tiempo. En establecido, que el requerimiento o control sea implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida y se asigna responsabilidad bien definida y se encuentra documentado, ¿no? O sea, en el establecido ya hay documentos. O sea, ¿dónde nace el tema de métricas? A partir del gestionado, porque hay una frecuencia establecida, o sea, se ejecuta cada cierto tiempo. El establecido también se ejecuta cada cierto tiempo, pero se definen responsables. Quizás acá se hace de manera ad hoc. No, el tema de métricas aquí es de manera ad hoc. No hay un documento formal que autorice a las personas. Acá en el establecido sí hay, ¿no? Acá, si el requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, se asigna responsabilidades bien definidas y se encuentra documentado. Y en el predecible, el requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, se asigna responsabilidades bien definidas y se encuentra documentado y cuenta con indicadores. Bien. Y el optimizado ya es lo máximo. El requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, se asigna responsabilidades bien definidas, ¿no? Se encuentra documentado y cuenta con indicadores y se busca la mejora continua. O sea, hay una mejora continua ya en el optimizado. O sea, se mejoran, o sea, las métricas ya se usan de manera óptima. Acá, por ejemplo, acá las métricas nacen, ¿no? Porque acá se está adecuando con una frecuencia establecida, pero no hay personal responsable. Acá recién se asigna el personal que ejecute esas métricas. Y acá esas métricas se tienen listas, se analizan esas métricas, pero en el optimizado ya se ejecuta el resultado del análisis de esas métricas, ¿no? Y ese es el optimizado. Entonces nosotros vamos a asumir que toda empresa busque el optimizado, ¿no? Busque el optimizado, ¿no? Y de acuerdo a estas preguntas, ¿no? De acuerdo a estas preguntas, nos va a ubicar la herramienta en donde estamos, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, tenemos los controles de gestión. Y tenemos que hacer una serie de preguntas. No, ahí está. A ver. Entonces necesitamos dos cosas, ¿no? Necesitamos las preguntas, las interrogantes, y después necesitamos eh, el modelo de madurez de los controles, ¿bien?
¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, dice 4.1, ¿no? Que tiene que ver con el entendimiento de la organización y su contexto. O sea, conocer la organización, qué es la organización, qué objetivo persigue, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos estratégicos, cuáles son sus acciones estratégicas que consiguen esos objetivos estratégicos, ¿no? Dónde está ubicada la organización, cuáles son esos puntos fuertes o puntos débiles de la organización, ¿no? Y en el externo tiene que ver con riesgos externos, que hay que identificarlos. Entonces, esos son aspectos externos e internos relevantes para el SLTI. El 4.2 es entender necesidades y invertir a las partes interesadas. Eso tiene que ver con determinar las partes interesadas y sus requisitos que son relevantes para el sistema de gestión de la información. ¿No? No, acá también entender las necesidades y expectativas. ¿Cómo lo entendemos? Requisitos. Requisitos de los contratos, ¿no? Eso quiere decir, en un contrato, ¿qué es lo que ponemos? Necesidades, ¿no? Y expectativas. O sea, nosotros colocamos ahí responsabilidades. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del proveedor? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del cliente? ¿No? Bien, eso se ve en los contratos. Muy bien. En el 4.1 se ve entendimiento de organización contexto y acá se ve la identidad de la parte interesada. Muy bien. En el 4.3 determinar el alcance, ¿no? Dice acá, determinar el alcance y aplicabilidad del SGT para establecer su alcance considerando los intervalos de independencia entre las organizaciones. O sea, aquí hay que determinar en sí cuáles son esos procesos de negocio, ¿no? Que van a ser parte del alcance. Y sobre ese proceso de negocio necesitamos identificar los activos que dan soporte a esos procesos de negocio. Y físicamente dónde va a estar, ¿no? Bien, listo. Y así para cada uno, ¿no? Para cada uno una serie de preguntas. Después necesitamos un nivel de calificación, que en sí estos valores de aquí salen del modelo de madurez. Ahí está, ¿no? Son las iniciales. Gestionado, ¿no? Y así. Muy bien. Y después tenemos responsables de requerimientos. ¿Quién va a ser responsable, no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Acá, por ejemplo, el, el consultor, ¿no? Que ya ganó esa propuesta, antes de implementar, se necesita elaborar esta información. Porque este análisis GAP de alguna manera me va a determinar cómo están los controles, cuánto está faltando en tiempo, en presupuesto, o me da una estimación, ¿no? No tan exacta, pero me dice, ¿no? ¿Cuántos controles podemos necesitar o podríamos necesitar? ¿Cuántas personas podríamos necesitar para poder, digamos, diseñar esos controles, ¿no? Entonces necesitamos un responsable, la cual nosotros como consultores necesitamos entrevistar a esas personas para que no, la idea es colocar este valor. En un inicio va a estar en blanco, pero en las entrevistas ya nos entrevistamos con la persona y ahí le asignamos un GE, ¿no? Le asignamos un GE, ¿sí? Un gestionado. Entonces hay un responsable a la cual se le va a entrevistar para poder terminar este estado de madurez. Después, documentación de referencia es como un documento que la cual ya existe para poder mitigar, ¿no? Toda empresa ya tiene esos documentos, por lo general tiene algunos documentos ya, algunos ya los tienen. Entonces, en este caso, esta empresa ya tiene documentado el documento de riesgos externos e internos, ¿no? Ahí está. Justificación de la aplicabilidad de la no aplicabilidad. Acá hay que indicar o aplica o no aplica. O sea, ese control, implementarlo. Bien. Y acciones de la mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas mejoras son, este es en sí la brecha. Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Es llegar al gestionado, ¿no? Ese es el objetivo. Acá les falta una columna seguramente para ver el estado inicial, pero el G es el estado ya finalizado, ¿no? Bien. Luego, ¿no? Bien.
Entonces tenemos acá el gestionado. Responsable del requerimiento. Hay un responsable del requerimiento, ahí está, ¿no? La cual el consultor va a conversar, ¿no? Porque la idea es colocar acá la calificación, ¿no? Tiene ya un documento acá de referencia y eso le hace llegar el ingeniero general al consultor. Y acá le decimos si aplica. Se aplica por políticas de información entre, o sea, conversando con el gerente general, el consultor dice si aplica. ¿Y qué necesito para poder llegar a este estado gestionado? Necesito asociar métricas para la mejora de los documentos, incluir más personal, capacitarlos, concientizarlos, apoyo de las partes interesadas internas y externas. Entonces, esto me está faltando para mejorar este punto, el entendimiento de la organización y su contexto. Bien, y así para cada punto. Acá la necesidad y perfil de partes interesadas está a cargo del gerente legal y gerente general. ¿Por qué razón? Porque esta necesidad y expectativa de la parte interesada en sí son requisitos, no que la organización debe de cumplir. ¿Y dónde están esos? En los contratos, ¿no? Esas son las necesidades y expectativas. Bien, y esos requisitos que están en los contratos tienen que ver con el asesor legal, porque él es el que confecciona los contratos. Bien, y lo autoriza, lo firma, lo aprueba el gerente general. Muy bien. Entonces, acá también es gestionado y ya existe documento de requisitos y acá se aplica para política de seguridad, o sea, sí va a ser control. ¿Cuál es el análisis de brecha? Acá está. Asociar métricas para la mejora de los procedimientos, incluir más personal, capacitarlos, concientizarlos, apoyo de las partes interesadas internas y externas. ¿No? Muy bien. Y acá tenemos así para 4.3, el alcance. ¿No? Acá generalmente el alcance ya no es el gerente general, sino es el gerente de procesos de negocio. ¿No? ¿Por qué? Porque el dueño del proceso de negocio es justamente el responsable de todo, prácticamente de todo el alcance. Bien, el gerente de procesos de negocio. Que tiene un documento, ahí está, documento de procedimientos de procesos, design, investiga proceso, y este registro se aplica para política. Y estas son las acciones. ¿No? Muy bien. Y así para cada uno. El sistema de gestión de información, ¿no? Ahí está. Acá en el número 4.4 es solamente un documento simple, la cual el gerente general se compromete a establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de información. Bien, ahí está. Listo. Y acá se repite, ¿no? Este que está acá, está aquí. Muy bien. No, acá ya diría porque es un documento simple nomás, ¿no? Muy bien, y así para cada punto, ¿no? Acá lo colocamos con quién vamos a entrevistarnos. Ahí está. ¿No? Y acá algunos salvaguardas. Muy bien. Entonces, eso es. ¿No? Tenemos la planificación también, ahí está. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿No? Este es número 6. Acá dice, por ejemplo, para evaluación de riesgos, para tratamiento de riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el número 6, este es el número 7, ahí están las preguntas. Número 7, número 8, evaluación de desempeño, ¿no? Ahí está. Bien, la evaluación interna, ¿no? Ahí están. Están todas las preguntas. Acá está nuestra leyenda. O sea, una vez que ya hemos llenado esto, ¿no? Ya no, acá sale automáticamente un porcentaje. Por ejemplo, todo está a nivel gestionado en un 82%. La idea es es que esto nos da una referencia, ¿no? ¿No? Acá está. PR, no aplicable. Bien. Y después revisamos el anexo A. Acá está. El anexo A. ¿No? Este es el anexo A. Acá en sí ya están los controles ya. Están los controles. Por ejemplo, en el A.5 es política de seguridad de información. Después, A.5.1, dirección de la gerencia para la información. Después,
Tenemos acá dos subpolíticas, ¿no? Emisión de la política de información y la revisión de las políticas, ¿no? Acá está, aquí entrevistamos al personal, ¿no? Ahí está. Bien, y así para cada uno, para cada equipo, ¿no? Ahí está, para cada uno tenemos, ¿no? Para todos los controles. Esto cuando lo vamos a revisar cuando ya lleguemos al numeral 8. Bien. Entonces, ahí en el otro lado, acá en este lado está a quienes voy a entrevistar, ¿no? ¿No? Esta leyenda es la misma, ¿no? Es la misma, ahí está. Una vez que tenemos listo ya, llenado ya esto, ¿no? Y ya automáticamente sale el indicador. Por ejemplo, ya estamos en el 1.8, en el nivel básico. ¿Cuál es la idea? La idea es alcanzar al nivel 5, pero estamos en el 1.8, entonces la brecha es bien grande. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que vamos a necesitar una buena cantidad de recursos. Va a significar que nos va a costar más, más recursos, más tiempo, ¿no? Bien, entonces aquí la brecha es un poco intensa. Y acá, más abajo, aquí, ¿no? Vemos que se divide, ¿no? 26.001 para administrativos y controlar. Ahí está. Bien, estas son dos gráficas, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Cómo vamos, ¿no? Cómo vamos. El máximo es el que está alrededor de la última, digamos, la última circular, ¿no? Y el mínimo es el que es más inferior. Están los resultados de los requerimientos, ¿no? Y ahí está, tabular. Y este es el resumen de todos los controles de Nexon. Está por anexo, está optimizado, está todo. Muy bien, listo. ¿Qué tal? ¿Sirve esta información o no? ¿Te puede servir, no? Sí, solamente que la parte de los gráficos como que no me queda muy claro por lo que, por ejemplo, en el nivel básico, cuando dice 1.8 y tenemos que llegar al nivel 5, qué es lo que mide 1.8? Esto mide, por ejemplo, el estado situacional de los controles. Ah, ya, todos los controles en general. Sí, Lo que hemos visto en el Excel anterior, ¿verdad? Ujú, claro. Acá ha puesto automáticamente básico porque está en el 1.8. Si nosotros ujú. hubiésemos llegado hasta por acá, ya sale otra palabrita, ¿no? Ya. Esto sale en forma Ese automática. es como el resultado final de todo lo que hemos llenado en el Claro, anterior Excel, así ¿verdad? es. Y el que está más abajo ya lo desglosa, ¿no? O sea, Ajá, 1.9 más 1.7 entre 2 sale 1.8. ajá. El primero lo desglosa así, el otro también lo desglosa para detallarlo, ¿no? Mucho mejor. Y Por esos ejemplo, gráficos de aquí que se visualizan, por ejemplo, cláusula 10, 4, 5, 9. claro, estas son las cláusulas de la misma norma. Del Ah, ya. numeral 4, por ejemplo, estamos en el 2.7, más o menos. El máximo que debemos llegar es al 5. Y estamos Ujú. en el 2.7, más o menos, ¿no? Cláusula 4. En la cláusula 5 estamos más o menos en el punto 2.0. En la cláusula 6 estamos por acá, estamos también en el 2.0, prácticamente en el 2.0, ¿no? No, acá en la cláusula 8, ahí está un poquito más, ahí está un poco más ahí está cerca del 2.5, pero en la gran mayoría está el 2, ¿no? Es por eso que sale así, ¿no? Sale acá, me parece que sale 1.9, ¿no? Ahí está, 1.9 está. En cambio acá en el otro, por ejemplo, acá están todos los controles son, o sea, son 18 objetivos de control, acá, a punto 18. Desde la punto 5 hasta la punto 18. Todos tienen que llegar al 5.0, pero acá nos damos cuenta que
la gran mayoría, creo que todos llegan al 2.0 nada más. Entonces hay una brecha, ¿no? Del 2.0 para llegar al 5.0, ¿no? Una brecha, El o sea, 5 sería todo perfecto, ¿verdad? Que se claro, cumpla todas las todo cláusulas. perfecto, el SXI, Ujú, estandarizado ya. Por ejemplo, para poder llegar del 2 a 5 necesitamos recursos, necesitamos buena cantidad de presupuestos, necesitamos un buen tiempo estimado, necesitamos otros recursos más, ¿no? Que se necesitan, ¿no? Entonces, ujú. simplemente el análisis GAP es una autoevaluación nada más para ver cómo estamos, ¿no? Eh, Según la 2013 o la 2022 no es obligatorio, sino, pero como buena práctica se recomienda. Además lo recomienda la 27003, ¿no? Como una buena práctica. Por eso la 27003 es una norma guía de implementación. ¿No? Ahí está. Salen los resultados, ahí está. Mira. Ahora vamos a ver el mismo análisis GAP, pero de la 2022. Ya, Ya, Vamos a ver un breve de 3 minutos. ya, muy bien.
Ya. A ver. Entonces, a ver. Entonces, aquí vemos, y ya estamos, sí, ¿no? Sí, sí, ya estamos. Ya. Entonces, esta que está acá, por ejemplo, es los 2022. No, ahí está. Entonces, de acá, en los controles de gestión administrativos no ha cambiado mucho. ¿No? No ha cambiado. Lo que ha cambiado es en sí los controles técnicos. ¿Por qué ha cambiado? Porque ha cambiado la versión 27002-2022. Entonces, por eso ha, ¿no? Ha tenido como consecuencia, ¿no? Una nueva versión de la 27001, 27001-2022. Entonces, acá los controles se dividen digamos, en tipos, ¿no? Los tipos de control. Por ejemplo, hay controles
organizacionales. Hay 4 grupos. Después hay controles, es el control tipo control 5. Después hay controles de personas, control 6. Después hay controles físicos, control 7. Y controles tecnológicos, control 8. Bien. Son 4, no me parece. 4 no son. Entonces, la pregunta es, ¿están todos los controles? Están todos los controles, sí. Hay algunos que se han agrupado, hay otros que se han, bueno, hay unos que se han agrupado, otros, se, se han eliminado, ¿no? Por alguna razón. Pero el análisis está en sí de todo, o sea, todos están acá. Todos están acá y hay nuevos controles, o sea, hay controles nuevos, hay controles que se han integrado, ¿no? Hay controles que han cambiado su nombre, ¿no? Eso lo vamos a revisar ahorita. Pero, por ejemplo, este es el anexo A. Entonces, controles organizacionales. ¿De qué trata? Por ejemplo, tenemos política de seguridad de información. Acá tenemos roles y responsabilidades de seguridad de información. Son controles asociados a la gestión, ¿no? A la misma organización. Una organización necesita una política de seguridad de información, ¿no? Estos roles y responsabilidades de seguridad de información están dentro de la política. La segregación de deberes tiene que ver también con la organización, que los deberes tienen que dividirse. Tiene que haber un gerente de sistemas, tiene que haber un gerente de seguridad de información, tiene que haber un gerente de riesgo, o sea, tiene que haber una segregación de deberes, ¿no? Responsabilidad de gestión, tiene que haber responsabilidad de gestión, ¿no? Autoridades y responsabilidades, ¿no? Acabo de sacar roles y responsabilidades. Contacto con autoridades, este es muy importante. Eso tiene que ver también con temas de gestión, ¿no? Sobre todo para el tema de las identificación de vulnerabilidades o amenazas, ¿no? El contacto con autoridades quiere decir que la empresa tiene que contactarse con consultores o consultorías, ¿no? O personal especializado, ¿no? O participar en foros, o suscribirse a revistas informatizadas, informáticas, ¿no? En la cual nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Las 2013 no mencionaba, no mencionaba este término contacto con autoridades. Esto recién ha aparecido, ¿no? Aquí, en la 2022. ¿De qué trata? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener contacto con diferentes autoridades, ¿no? Autoridades, de alguna manera, que nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Nuestros procesos en seguridad de información, ¿no? Hay que tomar ese feedback, esas recomendaciones. Bien, tenemos que tener una buena gestión. Esto tiene que ver con organización. Contacto con grupos de interés especial también, autoridades o grupos de interés especial, ¿no? Es casi idéntico, ¿no? Este grupo de interés especial en sí son personas especialistas en algún tema. Contacto con autoridades también son especialistas, ¿no? Quizás la diferencia sea mínima, ¿no? Uno lo pueden agrupar así también, ¿no? En uno solo, ¿no? Pero las autoridades generalmente está asociado a dentro de la organización. O sea, dentro de la misma organización, esos son autoridades. Y contacto con grupos de interés especial, ya digamos, son consultorías, ¿no? O personas especializadas, ¿no? O empresas especializadas, ¿no? En algún tema de seguridad de información. Empresas especializadas en ética hacking, empresas especializadas en implementación de CGCI, en auditoría interna de CGCI, ¿no? Diferentes especializaciones. Inteligencia de amenazas es el nuevo también, ¿no? La inteligencia de amenazas tiene que ver, por ejemplo, de qué manera la organización trata de identificar o en sí de gestionar de manera inteligente las amenazas, ¿no? Acá está mal escrito, ¿eh? Amenazas, ¿no? Las amenazas, ¿no? No es suficiente con registrarlo en una base de datos, sino que acá tiene que haber partes internas, partes externas. Entonces, hay que considerar también ese aspecto. Eso lo dice la norma.
y también tiene que ver con concientización de los empleados. De qué manera los empleados van a ayudar a alimentar esa base de datos de las amenazas. ¿Sí? Y tiene que ver acá un comité de amenazas que realmente, no, por ejemplo, alguien lo puede identificar, pero el comité va a decidir si realmente es una amenaza o no. Le va a asignar un código, un código de criticidad para ver qué tan peligroso es en la organización, con qué frecuencia pasa a nivel mundial, etcétera, ¿no? Seguridad de la información de la gestión de proyectos. Esto tiene que ver con la gestión de los proyectos de manera segura. Esto, por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? Y que nosotros los procesos de la seguridad de información los tenemos que integrar a los procesos de la gestión de riesgos. Por ejemplo, cuando diseñamos nuestro proyecto, ¿no? Estamos haciendo, estamos detallando nuestras actividades de análisis, diseño, todo eso. Tenemos que incluir los procesos de seguridad de información, ¿no? Eso trata de este tema. Inventario de información y otros activos asociados, inventario, ¿no?, de lo que existe. Usos sectores de la información y otros activos asociados, también, que tienen que ver con la organización, que la organización tiene activos. Usos sectores de la información, ¿no? Usos sectores de la información quiere decir, por ejemplo, o si no, usos sectores de los documentos, ¿no? Por ejemplo, que todo lo que nos están entregando, ¿no?, nosotros somos responsables y debemos darle un buen uso a esos activos. Eso quiere decir. Uso sectario de la información, podemos asociarlo como uso sectario de los activos que nos entregan. Por ejemplo, nos entregan un mueble, un escritorio, nos entregan una laptop, una tablet, un celular, un USB. Nosotros hay que darle un buen uso y para eso firmamos un documento, política del buen uso de los activos. Devolución de activos también, clasificación de la información. Clasificación de la información que es clasificación de los documentos. Etiquetado de la información, ponerle una etiqueta a los documentos, transferencia de información, ¿no? Bien. ¿Cómo transferimos información de una organización a otra organización? Control de acceso, gestión de identidad, información de autenticación, derecho de acceso. O sea, todo lo que ocurre en una organización, ¿no? En una organización hay políticas de control de acceso, ¿no? Hay gestión de identidad, quiere decir que todo recurso de TI tiene que tener una identificación en el sistema, en la misma red o en la misma subred, tener una identificación. Información de autenticación quiere decir que esto está relacionado con las credenciales, ¿no? Cuando ingresamos, ¿no? Nuestra información tiene que ser autenticable. Derecho de acceso, ¿no? Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores, también. Esto se ve en la política de proveedores. Ahí se ve toda la seguridad de política de proveedores. ¿Cuál es el concepto de seguridad de la información? Gestión de seguridad de la información en la cadena de suministro, cadena de información, ¿no? Numeral 5 recién. Seguimiento, revisión y gestión de cámaras de servicios de proveedores, seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Tiene que ver con, dice acá, seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Tiene que ver con nube, ¿no? Ese es nuevo, por ejemplo. Ese es versión 2022. En 2013 no había nada de tema de nube. Aquí hay una norma ISO. Una norma ISO asociada a la nube. Bien, que bueno que lo vamos a revisar. Planificación y preparación de la gestión de los incidentes, edición sobre eventos de seguridad, respuesta a incidentes, ¿no? Aprender incidentes, seguridad de información, muy bien. Entonces tiene que ver con toda la organización, todo lo que ocurre en la organización, derecho de propiedad intelectual, eso tiene que ver con los requisitos. Este derecho de propiedad intelectual es cuando la organización, por ejemplo, una fábrica de software, ¿no?, hace software y ese es el único responsable. Entonces los desarrolladores no pueden llevarse ese software, porque está cometiendo, ¿no?, ahí un delito penal, inclusive, ¿no? La organización les hace firmar a los desarrolladores o a cualquier personal de la organización un documento, la cual indica que está prohibido, ¿no?, por política de seguridad de información, ¿no?, que hacen firmar un documento, la cual no puede sustraer nada de la organización, ¿no? ¿Sí? Salvo expreso, no, o sea, en otras palabras, no puede llevarse ni siquiera un documento, ni un documento, ni un USB, ninguna data,
por temas de protección de datos personales, ¿no? Muy bien. Entonces, todo el numeral 5 tiene que ver con la organización, procedimiento de operativo documentado, o sea, ¿no? Acá, en procesos operativos, tenemos, por ejemplo, la codificación de los documentos, ¿no? Cómo van a salir los codificados. Entonces, estos son controles asociados a la organización. Todo lo que ocurre en una organización. Acceso y todo eso. Después tenemos las personas. Control cuando ponemos en planilla. Términos y condiciones del empleo. Estos están dentro del contrato, ¿no? Concientización, educación y capacitación en seguridad de información también. Proceso disciplinario, ¿no? Responsabilidades después de la determinación o cambio de empleo. O sea, cuando una persona ingresa a laborar, hay requisitos de seguridad de información que tiene que cumplir. Cuando, por ejemplo, la persona tiene que presentar sus antecedentes penales, ¿no? Antecedentes policiales. A lo mejor es un delincuente, es una que ha cometido alguna falta grave, ¿no? ¿No? Entonces, eso, después cuando está trabajando, también, ¿no? Tiene que conservar bien los activos. No puede sustraer información, no puede bajarse, por ejemplo, wifi de internet, no puede compartir su misma credencial con otras personas, ¿bien? Y cuando la persona sale de trabajar, tiene que informar al área de información para que su computadora lo formateen, pero lo formateen con software, la cual ya nadie pueda, digamos, recuperar esa información, ¿no? O sea, hay esos software que le formatean totalmente y ya no puede recuperar nada, ¿no? Entonces, esos son, digamos, y están dentro de los documentos, ¿no? Dentro de los documentos de la información. ¿Bien? Los cuales de confidencialidad tiene que ver con las personas, trabajo remoto tiene que ver con las personas, ¿no? Ahora en Perú salió la ley de trabajo remoto. Informe de eventos de seguridad de información, ¿no? Los eventos, el empleado lo puede registrar, lo puede identificar, ¿no? ¿No? Entonces está relacionado con los recursos, toma los recursos. Bien, después hay controles físicos. ¿De qué trata el control físico? Y eso tiene que ya estar asociado, por ejemplo, a algo físico. Por ejemplo, yo tengo mi organización y qué medida de seguridad necesita implementar la organización para que el empleador, digamos, pueda usar los datos. Por ejemplo, yo necesito un photocheck, quizás necesito un lector biométrico, ¿no? Quizás necesito registrarme al entrar, ¿no? Están al personal que me pide, ¿no? Mi identificación, ¿no? Me registro. Cuando ingreso a la oficina, quizás tengo que ingresar mi credencial, en mi control biométrico. Pongo mi photocheck y se activa la puerta, ¿no? Y cuando entro a la oficina, yo tengo que ingresar mi credencial, mi contraseña y login, ¿no? Cuando yo ingreso a los servidores, también, ¿no? Los servidores yo necesito identificarme, ¿no? Correo físico, o si no, y también eh, control biométrico, ¿no? Son todas las medidas físicas que, ¿no? De seguridad de información. Por ejemplo, perímetro físico de seguridad, todo lo que lo rodea. No, donde están registrados los datos, ¿no? Esto tiene que ver también con firewall, por ejemplo. Tiene que ver con routers, tiene que ver con zonas desmilitarizadas, ¿no? Con IDS, con IPS, ¿no? Entrada física, asegurar oficinas, salas e instalaciones. Tiene que ver con cámaras de seguridad, ¿no? Con pista de auditoría posiblemente, monitoría de seguridad física. Hay software que monitorean físicamente, ¿no? Todo el ambiente, protección contra amenazas físicas y ambientales, ¿no? Esto para las lluvias, ¿no? Los servidores, por ejemplo, no pueden estar pegados al piso, o sea, ¿no? Tiene que haber una cierta distancia entre el piso y donde se va a alojar el servidor. Es por eso que ponen un falso piso. Si le cae agua, ya no le cae al servidor, por eso es un buen control. Acá para el 7.5, trabajar en áreas seguras, ¿no? Hay áreas donde justamente, ¿qué es lo que tiene que haber? Por ejemplo, extintores, tiene que haber esos controladores de humo, de fuego, ¿no?
Tiene que haber limpieza, una limpieza constantemente en los ambientes de los servidores. No tiene que haber recalentamiento de los servidores. No tiene que tener no o sea, le tiene que entrar aire, ventiladores, tiene que estar fresco en los servidores para que no se paralicen, ¿no? Se paralizan las computadoras. Escritorio despejado y pantalla despejada. Esto quiere decir con escritorio limpio y pantalla limpia. Es un otro físico. ¿No? Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con mi laptop y estoy dentro de un escritorio y yo no bloqueo, ¿no? Mi pantalla, ¿no? Ahí están los datos. Estoy trabajando una factura o un presupuesto. Cualquier persona que pase por mi sitio se va a dar cuenta, ¿no? De lo que estoy trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengo que blo- bloquearlo para que nadie pueda ver. Ese es el escritorio limpio. Perdón, esa es pantalla limpia. Y escritorio limpio es que no debe haber ni un documento. Ningún documento puede estar expuesto hacia otras personas, en la cual yo soy responsable. Tengo que guardarlo todo cuando salgo a los servicios, salgo a refrigerio, salgo a una reunión. Emplazamiento y protección de equipos, ¿no? Hay que proteger los equipos contra polvo. Por ejemplo, 7.8 quiere decir las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas donde se hacen los backups tienen que estar en un ambiente bien seguro bajo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos medioambientales que tienen que cumplir? Posiblemente que estén aislados, que no debe estar con otros objetos porque eso genera calor, ¿no? En lugares ventilados, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea? Que no le entre polvo, que no le entre polvo, estar en lugares limpios, que no le entre humedad o que no le entre mucho calor, porque eso daña la cinta. Bien. Seguridad de los activos fuera de las instalaciones, esto también cuando me roban una laptop, estoy fuera, ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿No? Eh, si yo estoy usando una laptop en un mall, por ejemplo, ¿no? O un centro comercial, debo tener una, un seguro, ¿no? Ahí, físico, ¿no? Con una contraseña, ¿no? Bien, es un seguro, es un seguro que le ponen una contraseña, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces debe tener eso, esa seguridad de los activos fuera de instalaciones. Si me roban, por ejemplo, una laptop, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar al área de información y ellos remotamente me formatean toda la laptop, ¿no? Medio de almacenamiento, ¿no? También medio de almacenamiento, ¿no? Tiene que ver con discos duros, pues. Utilidades de apoyo, seguridad del cable también, del cable. Los cables no tienen que estar pelados, ¿no? Tienen que estar bien protegidos. Mantenimiento del equipo, hay que darle mantenimiento, eso, ¿no? Mantenimiento preventivo y correctivo. Eliminación segura o resolución de equipos. Eliminación segura quiere decir que todo lo que hay dentro de los equipos hay que formatearlo, ¿no? Cuando la persona ya deja de trabajar, ¿no? Deja de trabajar ahí en el cliente y se retira porque ya acabó el proyecto, ¿no? Se tiene que eliminar toda la información. O sea, hay que eliminarlo físicamente, todo lo que está ahí, para que se pueda reutilizar con otro proyecto. De ahí viene controles tecnológicos. Bien, de ahí viene controles tecnológicos. Dispositivos de punto final del usuario, derecho de acceso privilegiado, restricción de acceso a la información, acceso al código fuente, ¿no? Autenticación segura, gestión de la capacidad, protección contra el malware, ¿no? Gestión de vulnerabilidades técnicas, gestión de configuración, eliminación de información, enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, copia de seguridad de información. Todos esos son controles tecnológicos ya, ¿no? Estos son controles tecnológicos. ¿Sí? Inicio de sesión, de qué manera debo usar la sesión, sincronización de los relojes, uso de programas de utilidad privilegiada, integración de software en sistemas operativos, seguridad en redes, seguridad, ¿no? Todos son controles de TI, filtrado web, uso de criptografía, una codificación segura. Muy bien, ahí está.
¿no? Acá lo importante es conocer estos controles. ¿Veo? Los controles, claro. Muy bien. Después tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver ahorita, a ver, mira aquí, vamos a ver, ya, por ejemplo aquí, el mapeo, ¿no? El mapeo del control de 2013 a 2022, por ejemplo. Porque ¿cómo podemos saber cómo han pasado los controles? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, en este documento, ¿no? Acá es por clase, aquí son clases. Son clases. Por ejemplo, este A.511 viene del 2013, que es emisión de políticas de información. Este pertenece a la clase 5.1. El nuevo control, o sea, tanto de emisión de políticas de seguridad como revisión de las políticas, ¿no? Forman uno solo, que se llama Política de Seguridad de Información según la versión 2022. ¿Bien? ¿No? Ahí está. ¿No? Y este que está acá es el 5.1. 5.1 es esto, ¿no? O sea, la política de información es 2022. Antes era A.5.1 y A.5.1.2. Emisión de políticas de información y revisión de políticas de información. ¿Bien? Aquí. Acá se va a tener igualito el mismo nombre. A.6.11, roles y responsabilidades de información. Acá en la nueva versión es 5.2, ¿no? Casi 5. Roles y responsabilidades de información. En la punto 6.1.2, segregación de funciones, ahora se llama segregación de niveles, se ha mantenido, solamente ha cambiado el nombre. Acá en el punto 7.2.1, responsabilidad de la gerencia, se llama responsabilidad de la gestión, ¿no? Contacto con autoridades, eso se mantiene, con las autoridades. Acá, contacto con grupo de interés especial, ha cambiado a contacto con grupo de interés, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Nuevo control es la inteligencia de amenazas, 5.7. Aquí el A.6 y el A.14, ¿no? El A.6.1.5, seguridad de información en la gestión de proyectos, y el A.14.1.1, análisis y definición de requerimientos de la información, ahora es seguridad de información de gestión de proyectos, ¿no? Seguridad de información de gestión de proyectos, ¿no? Aquí también inventario de activos y olvidar de los activos, estos dos es uno solo, ¿no? Es inventario de información y otros activos asociados según la 2022. El uso aceptable y mejora de activos es el uso aceptable de la información y otros activos asociados. Sí, retiro de activos, devolución de activos. Clasificación de información, clasificación de información. No cambiamos. Acá, por ejemplo, tenemos la política de procedimiento de transferencia de información, acuerdo sobre transferencia de información, mensajes electrónicos, ahora es transferencia de información en el 2022. ¿No? Ahí está. Entonces, este es como el mapeo. Política de control de acceso, acceso a redes y servicios de red, ahora es control de acceso. Muy bien, y así, ¿no? Y así. Es un nuevo control, seguridad de la información para el uso de servicios en la nube, el nuevo control. Otro nuevo control es preparación de las TIC para la continuidad del negocio. Eso, ¿ok? ¿No? Entonces hay tres controles nuevos. 1, 2, 3. ¿No? Esta es la clase 5. Te faltó poner el nombre acá, ¿no? ¿No? La clase 5 es controles organizacionales. Entonces, acá podemos poner así, ¿no? Controles organizacionales.
Bien, ahí está. Controles organizacionales. Y así, ¿no? Después viene la clase 6. Estos son otros controles. Son controles de recursos, ¿no? Y son controles de... controles de personas. Personas. Y acá tenemos, por ejemplo, acá, selección y condiciones para el empleo. Va a cambiar el nombre, ¿no? Selección, acá poner en pantalla. Términos y condiciones para el empleo, términos y condiciones de empleo. Qué raro acá, ¿no? Selección y poner en pantalla. Ya. Acá responsabilidades ante el término cambio de empleo, proceso disciplinario, ¿no? Teletrabajo, trabajo remoto. Antes era teletrabajo, ahora es trabajo remoto. Ha cambiado, ¿no? Acá el reporte de eventos, reporte de 10, informe de eventos de seguridad de la información. Ha cambiado, ¿no? Ahí. En la clase 7, la clase 7 es controles físicos. No, la clase 7 tiene que ver con controles físicos. ¿No? Hay uno nuevo, monitoreo de seguridad física. No, nuevo control. Aquí realmente hay un nuevo control. No, entrada física, control de ingreso físico y de despacho, entrada física. Está integrado. Acá cambió el nombre de disposición o repetición de equipos, eliminación seguro o repetición de equipos. También de equipos, de equipos, seguridad en el detallado, seguridad en el detallado. En la clase 8, la clase 8 de controles tecnológicos. Tecnológicos. Y ahí está. No, esto no. Estos son los nuevos. Identificación de información, marcamiento, prevención de fuga de datos, ¿no? Aquí hay seguimiento. Y al costadito, ¿qué vemos? Por ejemplo, nombre del nuevo control, definición del control y nombres del documento. Acá tenemos los documentos. ¿Cuáles son estos documentos? Para poder implementar estos controles. Ahí están los documentos. ¿No? En algunos no hay, pero acá están. En la gran mayoría sí. Pues estos son nuevos, ¿no? Hay que diseñar esos nuevos documentos. ¿No? En la clase 8 está también, en la clase 8, entrando los documentos. Bien, después necesitamos conocer la matriz de cumplimiento o de definiciones, vamos a ver los de definiciones. Este es un resumen, ¿no? Un resumen por este autor, hindú, Ralph Lear, ¿no? Ahí están los nuevos controles, ¿no? Organización de control, inteligencia, ¿no? De las amenazas, seguridad de información, el uso de servicios en la nube también,
¿no? Ahí está. Enmascaramiento de data, eliminación de información, ¿no? Código seguro. Controles renombrados son 23, ¿no? Teleworking, ahora es remote working. Y así, ¿no? ¿No? Han cambiado. No se excluyó ninguno, dice, todos se han considerado. Controles combinados, hay 517 controles combinados, que se han combinado. ¿No? Acá está, de la 2013, por ejemplo, acá tenemos 5.1, 5.2, 5.1. 6.15, 14.11, 5.8. Así se han combinado los controles. Controles divididos, también que se han dividido. Ahora hay un control que se dividió, ¿no? Dividió en 5.36 y 5, o sea que este control de la 2013 se dividió en dos controles, 5.36 y 8.8. Controles que se han mantenido igual, hay 35 controles que se han mantenido igual. Ahí está. Muy bien. Entonces, de eso se trata. Bien. Y la siguiente sesión vamos a ver ya, vamos a empezar a documentar el numeral 4, ¿no? Porque hasta ahora hemos hecho el business case y hemos hecho, lo hemos revisado, mejor dicho, el análisis gap. El business case para que nos den, son propuestas, ¿no? Y nos dan luz verde para poder continuar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el análisis gap, es que en sí es la fase de diseño, ¿no? Cuando nos indiquen diseñar el SXI, nos están diciendo hacer el análisis gap. Bien, entonces, y después ya viene después del análisis gap ya viene revisar los controles. Entonces, vamos a empezar con el numeral 4, después numeral 5, 6, 7, y en el numeral 8 vamos a ver ya en sí los controles. Bien, los controles en sí. Pero hay que tener bien claro que la fase de diseño, cuando dicen diseñar un SXI, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener listos nuestros controles, mejor dicho, tenemos que hacer un análisis gap, tenemos que revisar los indicadores de gestión, pero nosotros no hemos visto porque eso se ve recién en el numeral 9, sino que para este proyectito me están pidiendo identificar qué indicadores se necesita para poder, digamos, gestionar, ¿no? Eso lo vamos a revisar la siguiente sesión. Bueno, pero en sí se ve en el numeral 9 recién. Bien, en 9.1, el tema de métricas. Pero ahí en el 9.1 se ejecutan ya las métricas. Nosotros estamos todavía en la fase de diseño. Entonces, en la fase de diseño, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver métricas. Bien, vamos a tener, para poder estar alineado, ¿no? Y distinguir qué es una fase de diseño, qué es una fase de implementación y qué es una fase de auditoría interna. Bien, entonces, la siguiente edición vamos a ver métricas y vamos a continuar con el numeral 4. ¿Bien? Muy bien, entonces en la siguiente sesión, me avisa si el día de mañana o a la hora Sí, que el pueda. día de mañana a las 5. Ya, muy bien, muchas gracias. Hasta Bueno, mañana.